11 en adelante nos habla de la parábola del hijo pródigo. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacadle el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo no sé si usted en alguna ocasión se sintió perdido en su propia casa. Por ejemplo, no sé si su padre, su cónyuge o su madre, así, ¿no? Con el que usted vive, es de cambiar los muebles del lugar a cada rato. Gracias a Dios que la pastora era de eso, pero hasta ahora es como que una vez al año o cada tanto. ¿Verdad? Creo que cuando éramos niños que nuestra madre nos cambiaba de lugar las cosas. Gastón me dice que sí. Y siempre se te da por ir al baño de noche y no encontrar la luz. Porque claro, te levantás por inercia de cómo estaba la cama habituada anteriormente y haces el mismo movimiento y no encontrás nada, ¿verdad? Y es molesto porque cuando vamos ahí a lo oscuro casi siempre nos golpeamos con algo que está en el medio del camino, con algo que está estorbando, un mueble fuera del lugar, o que el día anterior, la noche anterior no estaba ahí en ese lugar, ¿verdad? Y ahí nos perdemos, ¿verdad? Y a veces como cristianos también nos perdemos dentro de casa, dentro de la iglesia. Porque cuando hablamos de creyente apartado, estamos hablando de cristianos que dejaron de seguir a Cristo, ¿verdad? Que decidieron ellos por su propia voluntad dejar de seguir a Cristo. Hablamos de personas que están fuera de la iglesia. Pero poco se habla de los creyentes, de los hijos de Dios, que nos perdemos muchas veces estando dentro de la iglesia, estando dentro de casa, ¿verdad? Puede que todavía no hayan dejado de congregarse, pero su corazón ya está más afuera que adentro. Su corazón comenzó a apartarse de a poquito, comenzó a enfriarse. Venimos, nos congregamos, alabamos al Señor, diezmamos, ofrendamos, hacemos todo, hasta podemos estar sirviendo al Señor, pero nuestro corazón está más afuera que adentro, ¿verdad? Y estas personas, al igual que las que dejaron de asistir a la iglesia, que decidieron apartarse definitivamente, necesitan ser reedificadas por Dios, necesitan ser restaurados por Dios. Hay creyentes que siguen concurriendo a la iglesia, como le decía, que tratan de lo posible de servir al Señor, pero sienten que sus vidas están en ruinas, que no avanzan, que se estancaron ahí, que ya la oportunidad para ellos pasó y que no le encuentran sentido a la vida y que ya comienzan a dudar hasta que Dios los ama. ¿Por qué? Porque es una mala noticia tras otra. Y cuando querés salir adelante siempre hay algo que te ahoga, siempre hay algo que te está hinchando para abajo. Entonces comenzás a dudar de que hasta Dios te ama y tu corazón comienza a apartarse, comienza a enfriarse. En este pasaje que leímos encontramos la historia del hijo pródigo. Alguien que lo tenía todo, pero que por decisión propia, ¿verdad?, desperdició todo lo que él tenía. Y muchas veces nosotros nos parecemos a este muchacho. Tenemos todo para vivir felices, para vivir en paz, tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos un techo, tenemos un hogar, ahí tenemos una familia, y sin embargo en ocasiones nosotros mismos le abrimos la puerta al enemigo sin darnos cuenta, ¿verdad? Y cuando queremos acordar terminamos cuidando cerdos como este muchacho. Quizás no literalmente, pero sí es un problema tras otro, es una bola de nieve, algo que se abrió, algo que se produjo, que no sabes cómo te vino, porque te fuiste apartando de repente, porque comenzaste a desperdiciar todo, comenzaste a abrir la puerta al enemigo en algún área donde sabías que no se la tenías que abrir. Y sin embargo,
le abriste y bueno, sabemos lo que pasa cuando el enemigo se mete en nuestras vidas. Y como les dije antes, el apartarse del camino del Señor comienza dentro de la iglesia, ¿verdad? A veces se manifiesta o se deja ver cuando la persona deja de concurrir a la iglesia. Y decimos, mira, aquel hermano, aquella persona que vaya, antes venía a la iglesia, ahora y lo tomamos como que es alguien apartado, un cristiano apartado, ¿verdad? Pero el apartarse del Señor muchas veces comienza dentro de la iglesia, dentro del hogar. Hay veces que nos apartamos sin dejar de congregarnos. Tanto el hijo pródigo que habla el Señor Jesucristo como la parábola de la moneda perdida, la moneda y el hijo pródigo se perdieron dentro de la casa. La moneda perdida que dice la mujer que barrió todo, que ordenó todo, tiró la casa pata para arriba para encontrar esa moneda, estaba dentro de la casa, no la había perdido ahí afuera en el camino mientras había ido al almacén, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que es infinito en misericordia y bondad, que Él nos vuelve a encontrar. Nosotros nos perdemos, pero Dios nos vuelve a encontrar. Dios nos vuelve a hallar, ¿verdad? Y nos vuelve a restaurar y nos vuelve a dar vida nuevamente. Y sabemos que este es el año, va a ser el año de la reedificación, donde familias van a ser bendecidas, van a ser restauradas, ¿verdad? Pero qué triste sería que solamente las personas que van viniendo de afuera, que van viniendo en este tiempo que Dios va a ir añadiendo, fueran las que sean restauradas, y nosotros tenemos nuestros sueños en ruinas, tendremos nuestros sueños ahí en sequedad entre los yuyos, ¿verdad? Y no vuelven a vivir. No, Dios va a comenzar a reedificar nuestras propias vidas, ¿verdad? No solamente las vidas de aquellos que van a venir, sino nuestras propias vidas van a volver a ser reedificadas, ¿verdad? Dios tiene que comenzar a reedificar a su pueblo, al que está hoy, al que se congrega, al que le pone ganas, a pesar de que sí, tiene todo en contra, que muchas veces el enemigo se le levanta en su hogar, en su familia, en su trabajo, en donde sea, pero le pone ganas y dice, yo no abandono al Señor porque sé que el Señor me va a dar la victoria. Bueno, a esas personas el Señor quiere reedificar en Dios quiere edificar nuestras vidas, pero para eso es necesario poner de nuestra parte. Para eso veamos qué fue lo que los llevó a nosotros muchas veces a estar en ruina y cómo salir de ese lugar. Veramos cómo Dios trabaja en nuestras vidas y qué cosas debemos aceptar de Dios para que esa reedificación que Dios prometió en nuestras vidas comience en nosotros. Primero que nada, entonces, ¿qué me lleva a ser reedificado? ¿Por qué me tengo que ser reedificado? ¿Qué fue lo que me llevó a las ruinas? Mis propias decisiones. Muchas veces somos nosotros, con nuestras propias decisiones, que nos vamos apartando, nos vamos enfriando, ¿verdad? Y comenzamos en decadencia en nuestras vidas sin darnos cuenta. Decisiones que no están en la voluntad de Dios. Hacemos nuestra propia voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, agradable y perfecta. Eso dice la Biblia. Pero muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Tomamos decisiones entonces que no están en la voluntad de Dios y así nos va. Por ejemplo, no era la voluntad de Dios que Abraham tuviese un hijo con Agar, con su sierva. La voluntad de Dios, de la promesa de Dios para la vida de Abraham, era que Abraham iba a tener un hijo con Sara. ¿Verdad? Y lo tuvo. Pero ¿qué pasa? Como aparentemente para ellos Dios se demoraba y no venía, entonces decidieron juntos, porque no fue solo Abraham, decidieron tanto Sara como Abraham, que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Pero no era la voluntad de Dios eso. Y hoy sabemos las consecuencias. No era la voluntad de Dios que Moisés golpeara la roca. Hay dos casos que son similares. Cuando Dios rescata al pueblo de Dios, ¿verdad? Lo saca de la esclavitud de Egipto, que cruzan el desierto, que comienzan a caminar, hay un día que tienen sed. Entonces Dios le dice, golpea aquella roca que te va a dar agua. Y él la golpeó. En esa ocasión le dice a Moisés que la golpee. Pero después, cuando vamos al libro de Números, que son 40 años más adelante, que es otra generación, que llega más o menos al mismo lugar, después le dice, tenemos sed. Y ahí como que Moisés se enoja con esa generación porque murmuraron contra Moisés, esa nueva generación, le dice que tenían sed, que de dónde iban a sacar agua. Entonces el Señor le manda a Moisés, dile, háblale a la roca. Y él enojado con el pueblo porque no estaba creyendo, porque dijo, oh no, otra vez 40 años más en el desierto por ustedes incrédulos, le dice, a ver pueblo, ¿y nosotros de dónde vamos a sacar agua? Y golpea la roca. Y sale agua. Y todo el pueblo de Dios bebe. Pero la voluntad de Dios era que Moisés le hablara a la roca y no que la golpeara. Consecuencia de eso, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Lo más seguro en este caso del hijo pródigo es que la voluntad del padre
fuera en que sus hijos siguieran su camino, siguieran con la hacienda, siguieran cuidando su negocio, porque era lo que así se estipulaba en aquella época. Entonces hay decisiones que nosotros tomamos que no están en la voluntad de Dios, pero que lo que terminan haciendo en nuestras vidas es apartándonos, ¿verdad? Y nos van en declive, llevándonos a las ruinas sin darnos cuenta. Decisiones también que están fuera del tiempo de Dios. A veces nos apuramos, ¿verdad?, a tomar algunas decisiones, ¿verdad? Nos apuramos, no sabemos esperar los tiempos de Dios, no sabemos esperar los momentos y pues vienen las malas consecuencias. ¿Este hijo le pertenecía o no le pertenecía la heredad de su padre? Le pertenecía. Él iba a ser el heredero que tenía su hermano, que iban a dividir quizás 50-50, ¿verdad? Pero ¿era el tiempo de que él recibiera esa herencia? No. ¿Qué le tenían que esperar? Que el padre, ¿verdad?, o lo decidiera de propia voluntad. Bueno, ya no quiero trabajar más, dedíquense ustedes a trabajar, le doy 50-50. No, le dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, que me quiero ir. ¿No? Un atrevido, insolente ahí ese muchacho. No era el tiempo de que él fuera el heredero. Sin embargo, se lo dio el Padre en su infinito amor, ¿verdad? Y muchas veces Dios es así con nosotros. Nos apuramos a veces a tomar la decisión y Dios nos dice: esperá, no te apuré, tené cuidado. ¿Cuántas veces hemos hecho algún negocio mal por habernos apurado? Esa desesperación en el negocio que nos van a detener ya las cosas y nos metemos en cuenta, en crédito, que este y que lo otro, y después compramos lo que compramos y se lo rompen. No sé si le pasó. A mí me ha pasado por apurar, por no saber esperar los tiempos, ¿verdad? Decisiones entonces que tomamos fuera del tiempo de Dios. Tenemos que saber esperar los tiempos de Dios. Dice la Biblia que nosotros no debemos de abrir cuando Él cierra, ¿verdad? Si Él cierra una puerta, nosotros no la tenemos por qué abrir. Pero a veces ahí estamos, queriéndola abrir. ¿Y sabes qué hace Dios? Está bien, abrila. Pero yo te dije que no, ¿verdad? Y muchas veces queremos cerrar las puertas que Dios nos está abriendo. No, debemos de aceptar los tiempos de Dios. Este muchacho también llegó a esa ruina y necesitaba la reedificación porque él tomó malas decisiones. Tomó decisiones que no estaban en la voluntad de Dios, decisiones que estaban fuera del tiempo de Dios. Y seguramente tomó decisiones que fueron influenciadas por cosas externas, por lo demás. Porque él quería vivir su vida. ¿Y por qué quería vivir su vida? Porque estaba mirando hacia afuera. No estaba mirando hacia la hacienda, no estaba mirando hacia el futuro, sino que estaba mirando hacia afuera, las cosas de afuera, ¿verdad? Y lo más probable es que este joven tomó una decisión siendo influenciado por sus amigos, ¿o no? ¿Cuántas veces cuando éramos jóvenes cometimos alguna locura, cometimos algo que nuestros padres nos decían que no hiciéramos por culpa no, porque lo hicimos nosotros, ¿verdad? Pero motivado, incentivado por las amistades que teníamos, Ahí, fumate un porrito que no te va a hacer nada. Y ahí comienza, ¿verdad? Ahí comienza la decadencia. Mira, fumate esto, tomate esto, que no va a pasar nada. Decisiones que son influenciadas por los demás, ¿verdad? Y en ocasiones también nosotros tomamos decisiones que son influenciadas por otros. Pensando en lo que los demás van a decir de nosotros, ahí nosotros tomamos esas decisiones y no nos damos cuenta que son decisiones que nos van apartando del camino del Señor. No podemos tomar decisiones influenciadas por otros. Si nos vamos a equivocar, equivoquémonos nosotros mismos por nuestra propia decisión, no influenciados por los demás. Porque ¿sabe qué? Si nosotros metemos la pata, el que va a recibir la consecuencia, ¿quién es? Tú y yo, los demás no. Si tus amigos te invitan a robar, que vayan a robar ahí en un lugar, y te agarran a vos, ¿quién va a pagar las consecuencias de ese robo? Al que te agarraron, ¿verdad? Tus amigos en libertad y no, que nosotros nos vamos a ocupar de tu familia. Mentira. ¿Verdad? Muchas veces tomamos decisiones que son influenciadas por los demás y nosotros no podemos tomar decisiones influenciadas por los demás. Tenemos que decidir nosotros por nuestras propias decisiones. ¿Nos equivocaremos? Claro que sí, pero que seamos por nosotros mismos, ¿verdad? Ahí, si nos equivocamos, sabemos que si le pedimos ayuda al Señor nos ayuda. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de Roboam, el hijo de Salomón, que cuando Salomón muere, reina su hijo, y viene el pueblo y le dice: mira, rey, para que te sirvamos, baja un poco los impuestos, baja el IVA, baja la nafta, baja el gasoil, porque no podemos así, y si haces eso, te vamos a servir. Y él le dice: bueno, vayan, que yo voy a consultar ahí con los consejeros, y 3 días, no sé cuánto tiempo le dio, vengan y le voy a dar la respuesta.
¿Qué hizo este muchacho? Fue y consultó con los consejeros que tenía Salomón y él le dijo, mira, si oyes, esos consejeros le dijeron, si oyes al pueblo y bajas un poco los impuestos, porque la verdad tu padre abusó un poquito, se le fue la mano con el porcentaje, ahí con el IRPF y todas esas cosas, se le fue un poquito, ellos te van a servir. Y como que no le gustó, porque no era lo que nos quería oír. A veces pasa a nosotros, ¿no? Que buscamos consejos, pero no estamos buscando consejos, estamos buscando que alguien nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Y ahí es cuando tomamos las malas decisiones. ¿Qué pasó? Fue y consultó con los jóvenes, con los de su edad. Y dice, no, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Vas a parecer blando? Tenés que decirle que no. No quiere el impuesto, le voy a dar otro más, otra suba más. Le voy a aumentar el anteno, le voy a aumentar todo ahí el internet, todo para que sepan ahí. Dice que el dedo más pequeño mío, el dedo gordo de mi padre, no sé cómo era que dice él, es el dedo pequeño mío. Me dijo, o sea que más aumento. Cuando viene y le pareció bien, entonces roban este consejo. Viene el pueblo y le dice, bueno, a ver qué deciste. No hay baja, hay suba. ¿Qué pasó? Israel se dividió. 10 tribus para el norte y quedó Roboam solamente con 2 tribus ahí en Jerusalén. O sea, tomó decisiones influenciadas por los demás, por los amigos. Y lógicamente este hijo pródigo, ahí que la Biblia no dice su nombre, debe haber sido tomado esas decisiones de ir a pedirle a tu padre, a pedirle al padre la herencia, influenciado por los amigos, ¿verdad? Andá y pedirle a tu padre. Dejate de andar sirviendo eso de levantarte de madrugada para ir a ordenar las vacas y todas esas cosas, darle de comer a los animales, pedirle la plata a tu padre y te vas y nos vamos y vivimos. Mirá que ya está bueno, podemos agarrar y poner 20.000 pesos en esta aplicación que te da dinero a los 10 días, te devuelve el dinero. Y ahí va cayendo ese muchacho y terminó pidiéndole la plata. Ahí se fue. Y esas decisiones, ¿verdad?, nos van llevando a las ruinas. Cuando tomamos decisiones que no están en la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios, influenciados por los demás, terminamos en ruinas. Aunque de repente al principio no nos demos cuenta. Porque dice la Biblia que él iba bien. Él se fue lejos a otra provincia y malgastó todo. O sea que si malgastó todo, vivía todos los días de fiesta en fiesta. Chévere, chévere, chévere. Ahí tenía plata, tenía amigos, ¿verdad? Y hoy a dónde vamos, y hoy vamos para acá, y hoy vamos para allá, y que el boliche está abierto. Y ahí se debe haber recorrido todos los boliches de la provincia. Cuando nosotros tomamos esas decisiones, ¿verdad?, nos van llevando a una vida desenfrenada sin darnos cuenta. Porque de repente, hago lo que quiero ahora, nadie me va a mandar, nadie me va a decir que esto es pecado, y que esto no es, que no puedo hacer esto, y que no puedo hacer lo otro. A ver, ¿dónde está? Y comenzamos una vida desenfrenada sin darnos cuenta, ¿verdad? Comenzamos, ¿sabes qué?, a sentir un vacío que en vez de llenarlo Dios, lo comenzamos a llenar con otras cosas. Lo comenzamos a llenar con el alcohol, lo comenzamos a llenar con los vicios, lo comenzamos a llenar con las drogas, lo comenzamos a llenar con las mujeres, ¿verdad? Vaya a saber qué cosas ahí con la popularidad, ahí, y nos vamos hundiendo en la ruina. Y cuando nos damos cuenta, lo perdimos todo. Cuando nos dimos cuenta, perdimos la plata, perdimos el dinero, perdimos la familia, ¿verdad? El hijo pródigo, cuando se dio cuenta, había perdido todo, había perdido el dinero. Dice la Biblia que cuando lo hubo malgastado, para mejor, Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo Dios nos llama y cómo Dios nos encuentra. Porque dice la Biblia que después que lo dejó malgastar todo, vino un gran hambre en esa región. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y había perdido todo el dinero. Y lo más probable es que había perdido amigos. Porque cuando tenés dinero, tenés amistad. Pero cuando no tenés, qué difícil se hace, ¿verdad? ¿Cuántas veces habrás ayudado a alguien y cuando vos precisaste de un favor, no tuviste respuesta? No me digas si te pasó, pero suele ocurrir eso, ¿verdad? Entonces el hijo pródigo había perdido amigos, o quizás nunca tuvo amigos. Tenía amigos del dinero, ¿verdad? Tenía amigos de la popularidad, pero cuando dejaron de ser populares, ahí sucumbió. Cuando se dio cuenta, entonces le había perdido todo, perdido dinero, perdido amistades, había perdido su vida, había perdido sus sueños, porque lógicamente él había salido con un plan de su vida, con todo el dinero que le había dado. Él había salido planificando su vida de aquí a 10 años, 20 años, vaya a saber lo que es, ¿verdad? No había planificado terminar así. Y cuando se dio cuenta, ya no tenía vida, ya no tenía sueños, porque de ahí cómo salía. ¿Quién no sabía cómo hacer de ese lugar? Dice que la Biblia que terminó un lugar que nunca imaginó, cuidando cerdos, ¿verdad? Terminó cuidando cerdos, dice la Biblia. No había nadie que lo ayudara. Y estoy seguro que cuando le decía que cuando él salió, ese no era el lugar al cual iba. Él no dijo, bueno, padre, dame la plata que me corresponde, que me voy a cuidar cerdos allá del otro lado. No,
Vaya a saber lo que le dijo. Todavía, que ya no vengo más, está haciendo, ahora vas a ver, papá, vos me decís que yo no puedo hacer nada, ahora vas a ver cómo te voy a demostrar que sí puedo lograr las cosas. Ahí. Nuestras malas decisiones muchas veces nos van llevando a lugares que nunca pensábamos estar, que nunca pensábamos llegar. Pero una mala decisión tras otra, una mala decisión tras otra, y dice la Biblia que sin Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? Que sin Dios no somos nada. Pero gracias a Dios que Dios es misericordioso, ¿verdad? Que Dios es amoroso, que Dios es amor, que Dios es perdonador y que no se quedó ahí. Como tú no te quedaste, como yo no me quedé en el pecado, sino que Dios me encontró y me rescató y te rescató a ti y te dio una nueva vida. De la misma manera lo hizo Él. O sea, ¿qué tengo que hacer para ser reedificado? Muchas veces estamos en ruina, estamos dentro de la iglesia y estamos tomando decisiones, ¿verdad? Que nos están enfriando, nos están quitando del propósito de Dios. Tal vez no estemos cuidando cerdos literalmente, tal vez no estemos apartados literalmente de la casa del Señor, de la presencia del Señor, pero sí del propósito que Dios tenía para nuestras vidas, sí estamos años luz. ¿Y qué necesitamos hacer para que Dios nos vuelva a encaminar en ese propósito? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que nos equivocamos. Tenemos que darnos cuenta de que me equivoqué. Yo tengo que darme cuenta de que me equivoqué. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, volviendo en sí. O sea que hubo un momento que Él se sentó a pensar y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo terminé yo acá si tenía todo en la casa de mi padre? Yo tenía todo, lo único que tenía que hacer era madrugar un poquito. Y todavía era el hijo menor, y pues todos saben, ¿no? Que el hijo menor es el más mimado. Oh, no, perdón. Es el más mimoso, ahí es el que menos hace, ¿verdad? Y sin embargo dice la Biblia que lo había perdido todo, entonces volvió en sí. ¿Qué fue lo que hizo? Reconoció que se había equivocado. El decir me equivoqué demuestra arrepentimiento en nuestras vidas. El decir, Señor, me equivoqué, perdóname, necesito que vuelvas a levantarme. No puede haber reedificación en nuestras vidas si no hay arrepentimiento. No puede haber restauración en nuestras vidas si no hay arrepentimiento. No puede haber perdón de Dios en nuestras vidas si no hay arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, me equivoqué, la embarré. Porque si necesitamos ser reedificados es porque en algo le hemos fallado al Señor. Si nos hemos apartado del propósito de Dios y nuestros sueños, nuestras vidas, los sueños que esperábamos tener cuando teníamos 15 años antes, ¿verdad? Ahora como nos encontramos, no son lo que deseábamos, no son lo que anhelamos, no son las promesas que Dios dijo que Él tenía para nosotros, porque en algo le hemos fallado. Entonces le tenemos que decir, Señor, me equivoqué, tomé una mala decisión en nuestras vidas. Hoy hablábamos ahí, mientras veníamos ahí con la mano, dice, si habrá que elegir bien a las parejas. Se habrá que elegir bien con quién te casar y con quién formar una familia, ¿verdad? Se habrá que tener cuidado hasta en eso. Y a veces, ¿cuántas veces nuestros padres, porque a mí me ha ocurrido, no por la pastora, no por la pastora, sino por mi vieja vida antigua, que mis padres me decían, ojo, ojo, ojo. Y yo, claro que le dije que sí. No, como todo joven rebelde, ¿qué sabes vos? Y terminé ahí, ¿verdad? Sufriendo, pasando, hasta que un día me encontré con Cristo y me dio una oportunidad. Necesitamos decirle al Señor, perdóname, me equivoqué. Pensé que podía lograr algo bueno, pensé que iba bien, pero la verdad es que sin el Señor, sin ti, Señor, nada puedo hacer. Yo pensé que tenía todo, que lo podía lograr, Señor. Me enojé contigo porque quizás hubo algo que yo oré y tú no me lo diste y me fui. Y dije, Señor, lo voy a hacer contigo o sin ti. Y aquí estoy, Señor, me equivoqué. ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer es decir me equivoqué, darnos cuenta de que nos equivocamos. Y ¿sabe qué? Mucha gente quiere ser edificada, pero sin cambiar. Mucha gente quiere ser bendecida, pero sin perdonar, sin pedir perdón, ¿verdad? Ahí andan pidiéndole a Dios que los bendiga, pero siguen lastimando gente sin pedir disculpas. Siguen insultando, siguen viviendo la vieja vida, ¿verdad? Ahí sin decir, lo siento, me equivoqué. Mucha gente, por ejemplo, le echa la culpa de los errores a los demás. Ah, porque fue fulanito, porque fue menganito, no. Sí, fuimos de repente influenciados, claro que sí. Pero la última decisión la tuvimos nosotros. ¿Verdad? La tuvimos nosotros. Parecemos muchas veces a Adán y a Eva, ¿no? Adán, ¿no te dije que no comiera de la manzana? Digamos que fue una manzana, ¿no? O sea que del fruto prohibido. Ahí, y dice la mujer que tú me diste. Y dice el Señor. O sea, ¿a quién le echó la culpa? ¿A Dios que le había dado una mujer? ¿No? Y va y le dice a la mujer, ¿y tú por qué comiste? Y porque la serpiente me dijo que comiera. Y ahí echamos, ¿verdad? Le pasamos echando la culpa
haz lo demás. No, debemos de admitir nuestro error. Si queremos ser reedificados, si queremos que Dios nos restaure, nos bendiga y nos prospere, tenemos que saber aceptar, tomar la madurez y decir, Señor, me equivoqué. Lo siento. Y ahí nuestra vida comienza a cambiar. Entonces, primero, reconocer que nos equivocamos. Segundo, tenemos que acudir al lugar correcto. Porque dice la Biblia que él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tengo ganas de comer la comida de los chanchos y ni siquiera eso me dan. Entonces me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, va comenzando ahí toda esa fórmula, ¿ves? De cómo va a ser el diálogo con su padre. Pero dice el 20 que entonces se levantó y fue a lo de su padre. Lo segundo que hizo el hijo fue que se levantó y fue a la casa del padre. Luego de volver en sí, salió expreso a la casa de su padre. No le importó lo que le iban a decir, no le importó ese trabajo que le habían dado, no le importó nada. Dijo, no, yo voy a la casa de mi padre. ¿Y sabe qué? Él no se quedó solo con la intención, no se quedó solo con el pensamiento, sino que transformó esa intención en acción. Porque muchas veces tú y yo tenemos buenas intenciones, ¿sí o no? Claro que tenemos buenas intenciones, pero ¿cuándo transformamos esa intención en acción, en realidad? Casi nunca, nos cuesta. ¿Y sabes qué? Dios bendice cuando tú demuestras que tienes fe en Él. Cuando Dios no te va a bendecir tus intenciones, Dios no va a bendecir tus buenos pensamientos, Dios va a bendecir lo que tú haces, lo que tú te decides hacer. Tú te levantas a ir. Entonces, Él transformó esa intención en acción. No podemos quedarnos solo con la intención. ¿Cuánta gente por ahí que tú conoces que un día fue a la iglesia te dicen, yo sé que tengo que volver a la iglesia? Cuando vos te parás a conversar con algún cristiano, te dice, sí, yo sé que tengo que volver a la iglesia. Yo sé que tengo que volver a la casa del Señor. Pero ¿qué pasa? Pasan los días y la persona sigue sin concurrir a la iglesia. Pasan los días y la persona dice, no, todavía no es el tiempo, ¿verdad? Si hablas con ellos ahí acerca de Dios y que dice, pero mirá que tenés que congregarte, mirá que tenés que asistir. Sí, yo sé que tengo que ir, pero todavía no es el tiempo, te dice. Y sabes que la Biblia nos dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2, que el tiempo de la salvación, el día de la salvación, es hoy, es ahora. No podemos dejar para mañana, como dice el dicho, lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Tenemos la necesidad de ir al lugar correcto. Mucha gente se queda solo con la intención de que dice, sí, mañana voy a ir a la iglesia, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a ir a asistir. No, es hoy, es ahora. ¿Verdad? No podemos postergar. Si nos quedamos solo con la intención, no es arrepentimiento, sino que es remordimiento. Simplemente tenemos esa intención porque la conciencia nos está acusando y decimos, tengo que ir a la iglesia, pero no vamos. ¿Verdad? Es remordimiento. Pero cuando estamos arrepentidos de lo que hicimos, cuando sabemos que nos equivocamos, enseguidita vamos al lugar correcto sin demorar. Tenemos que acudir al lugar correcto sin vergüenza alguna. Imagínense lo que habría pensado ese muchacho también, que él era el hijo de, y ahora venía ese hijo de descalzo, con los pantalones rotos, y no es que esté a la moda, porque en aquel tiempo no estaba a la moda los pantalones rotos, ¿verdad? Todo sucio, todo barbudo, todo ahí. Imagínense cómo venía ahí. Pero ¿sabes qué? A ese muchacho no le importó lo que iban a decir de él. Él fue a la casa del Padre. Lo único que esperaba era ser recibido por el Padre. Lo único que esperaba era que el Padre le dijera, bueno, está bien, vas a ser un jornalero. Y sin embargo, qué grata sorpresa que fue que él fue devuelto como hijo, ¿verdad? No fue con pretensiones de volver a ser hijo, como le decía, de ocupar el lugar que tenía antes. Él fue al lugar correcto sin importar, sin tener vergüenza de lo que más le dijeron. ¿Y sabes algo? Que Dios me hablaba y me decía en cuanto a esto, cuando uno le falla al Señor, lo más probable, casi siempre pasa, salvo hay que raras excepciones, es que el Señor te va a restaurar en el lugar donde vos te equivocaste. En el lugar donde vos te equivocaste, donde hiciste la falla, donde cometiste, es ahí donde el Señor te va a restaurar, te va a volver a levantar. Porque fue ahí donde Dios volvió a levantar a este hijo pródigo. No fue en otra provincia, no fue en otro lugar que se pudo haber asistido, sino que él tuvo que volver para ser restaurado en la casa del Padre. Y tercero, lo que tengo que hacer para volver a ser reedificado, entonces habíamos hablado de que primero tengo que decir, me equivoqué, tengo que reconocer que me equivoqué, Señor,
me equivoqué al apartarme de ti, me equivoqué a tomar estas decisiones. Segundo, acudir a Cristo, no quedarnos simplemente con ese hecho de decir, Señor, me equivoqué, sino acudir, venir a la casa del Señor. Y tercero, lo que tengo que hacer es recibir el perdón de Dios, recibir el amor de Dios. Ahí el hijo pródigo pensaba en un autocastigo, porque él ya le iba a pedir que lo hiciera como un jornalero. Padre, ahí, no he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿verdad? El hijo pensaba que con lo que había hecho ya no iba a ser recibido como hijo. Pensaba que como jornalero la vergüenza no iba a ser para el padre, sino que iba a ser para él, porque él era el hijo, que ahora iba a ser un jornalero, ¿verdad? Como humanos que somos, siempre queremos hacer algo nosotros para alcanzar algún favor. Y no nos damos cuenta, ¿verdad?, que todo lo que recibimos de Dios por gracia y misericordia de Dios, y no por lo que nosotros fuéramos a merecer. Sin embargo, dice la Biblia que el Padre le devolvió la dignidad. Dios nos devuelve la dignidad a nosotros. Dios quita toda vergüenza de nuestras vidas cuando nosotros decidimos venir a la casa del Padre, cuando nosotros decidimos venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Mandó vestirle con ropas nuevas, le dio un anillo que era el símbolo de que él volvía a ser el hijo de él. Él volvía a ser el hijo de él, ¿verdad? Hizo fiesta por su hijo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que es nuestro Dios. Y sabes que Dios hace fiesta en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente, dice la palabra del Señor. Cuando tú y yo nos arrepentimos y volvemos a los pies de Cristo y volvemos a decir, Señor, la verdad que me equivoqué, perdóname, he fallado, no quiero fallar más, ahí te prometo seguirte en esta hora. Nos humillamos delante de Él, Él hace fiesta en los cielos. Él hace fiesta en los cielos, ¿verdad? Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Si acudimos a Él, si vamos a Él, Él nos perdona. La palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, ¿verdad? Si acudimos a Él, seremos perdonados y Él siempre está dispuesto. Si estamos dispuestos a dejar la vieja vida, no solo no basta con acudir a Cristo, sino también tenemos que dejar la vieja vida, dejar la vieja costumbre. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que de aquí en adelante son todas hechas nuevas. Si acudimos a Él, si estamos dispuestos a dejar la vieja vida, Dios nos vuelve a levantar. Dios, por amor, comienza a reedificar nuestras vidas. Y de la misma manera que con el hijo pródigo, Dios nos devuelve entonces la dignidad de ser hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Él. Somos hijos de creación, pero después somos hijos de adopción. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, dice la Biblia que pasamos a ser hijos de Dios. Aquel que le recibió pasa a ser hijo de Dios. Él quita toda vergüenza de nosotros, nos devuelve la vida. Y ¿sabes qué? Algo como el mismo padre del hijo pródigo, Dios nos estaba esperando desde el día que decidimos irnos. Desde el día que nos apartamos, que nos enfriamos, que decimos, no sé si voy a volver a la iglesia porque mirá, todos los problemas que tengo y Dios no resuelve nada y comenzamos a apartarnos. Desde ese día Dios está esperando que tú vuelvas. Desde el día que el hijo pródigo se fue a malgastar todas las cosas, al otro día el padre comenzaba a mirar por la ventana a ver si por la calle, a ver si venía su hijo. A ver si venía su hijo. ¿Y sabes qué? Un día vino y dice la palabra de Dios que el padre fue movido a misericordia y salió corriendo a recibirlo, ¿verdad? Dios nos estaba esperando desde el día que decidimos irnos. Él estaba esperando nuestro regreso. Dios te ama y quiere que tengas un futuro glorioso, un futuro bendecido, ¿verdad? Por eso es que Él quiere reedificarte, por eso es que quiere restaurarte, por eso es que Dios se empeña tanto en ti, por eso sientes que no te puedes escapar de Dios. ¿No te ha pasado que siempre cuando de repente dices, ya no voy más a la iglesia, te encontrás con más cristianos? O vas a alguno y te manda un mensajito, va a otro y te manda otro mensajito, y siempre te dice, estás yendo a la iglesia, que luego ¿sabes qué? Dios te ha empeñado contigo porque te quiere bendecir. Por eso Dios no te suelta, ¿verdad? Que sea como sea, siempre Dios está tratando con tu vida. Siempre Dios está tratando con nosotros, por medio de una persona, por medio de un hermano, por medio de un mensaje de televisión, por medio de un mensaje en la radio, por alguna foto, por algo. Dios siempre está tratando con nosotros. Como vimos muchas veces, fuimos este hijo pródigo que malgastó todos los bienes que tenía, que desperdició su vida. ¿Cuántas veces nosotros por tomar decisiones incorrectas malgastamos todo lo que teníamos?
malgastamos el tiempo, ¿verdad? Malgastamos las bendiciones del Señor por tomar decisiones desacertadas y terminamos de repente envueltos en un problema que no queríamos. Porque nadie toma decisiones para que les vaya mal. Yo no conozco a nadie que tome una decisión para que le vaya mal. Aún el ladrón, cuando toma una mala decisión, lo hace para sacar un beneficio propio. O sea que él piensa que va a sacar algún rédito personal, ¿verdad? Pero nadie toma decisiones para que le vaya mal. Todos queremos lo mejor para nuestras vidas, ¿o no? Todos queremos lo mejor. El problema es que solamente Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Dios lo sabe, solo tenemos que consultarle a Él. Pero no solo consultarle, sino obedecerle. Obedecer al Padre. Porque puede ser que cuando le consultamos, queremos que Dios diga sí a algo que de repente Él va a decir que no, ¿verdad? Y cuando nos dice que no, si no aceptamos y hacemos lo que nosotros queremos, es ahí cuando comenzamos a apartarnos, cuando comenzamos a enfriarnos, cuando comenzamos a hacer nuestra voluntad y entramos en una bola de nieve que no sabemos después cómo pararlo. Y decimos, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Verdad? Problemas que se originan de aquí, de allá, problemas que hay alarmas que se encienden en nuestras vidas, que si no venimos urgente al Señor, terminamos apartándonos definitivamente del camino. Pero gracias a Dios que Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos y no está ahí como decía este padre ahí al hijo pródigo, que no le dijo, te dije que te iba a pasar eso. Dice la Biblia que lo abrazó y lo besó y le devolvió la vida. No le dijo, te dije que te iba a pasar. Gracias a Dios que es así. Dios es un Dios de oportunidades. No importa si le hemos fallado, si nos arrepentimos y nos rendimos a sus pies, dice la Biblia que alcanzamos misericordia. Este año es el año de la reedificación. ¿Y sabes qué? Van a haber momentos duros. Nadie quiere escuchar esto, ¿no? Pero es así. Este año Dios va a bendecir nuestra vida, vamos a ser reedificados, nuestras ruinas se van a levantar y van a haber momentos duros, van a haber momentos difíciles, ¿verdad? De dolor, donde Dios va a ir quitando todo lo que estorbe nuestro crecimiento, ¿verdad? Donde va a ir Dios sacando, aparte de lo que se puede levantar, que quiere impedir que Dios sobre nuestra vida y que quiera sacarnos, ¿verdad? Porque así es el enemigo. Dios va a hacer su trabajo también y puede que quite algunas cosas que a nosotros nos gustan, que a nosotros nos agradan, ¿verdad? Que a nuestro entender son buenas, pero si Dios hace eso, quedémonos tranquilos que es por nuestro bien. Dios, como les dije, y como nos dice la Biblia, Dios es un Dios misericordioso y de oportunidades. No importa si hemos fallado y si en qué hemos errado, Él siempre está dispuesto a darnos una oportunidad. Voy a terminar contando un testimonio de un predicador, no sé si lo han escuchado alguna vez, Abraham Pérez. O sea, no es un testimonio de él, sino lo que a él le ocurrió en una campaña allá en México, él es mexicano. Resulta que estaba predicando en un pueblito, póngale que en una ciudad así como esta estaba predicando de cualquier cosa, ¿no? O sea, de cualquier cosa, no, de compartir el reino de Dios, del Evangelio, y resulta que de repente ve llegar a un, digamos que, para que lo entendamos, un ñeri, ¿no? Ahí veo que los ñeris son todos iguales, caminan todos iguales, se visten todos igual, quedan todos torcidos igual, lo que hace la droga, ¿no? Bueno, ahí, lo ve llegando, enfuñando, y que venía así, se paró frente a él, ¿verdad? Y medio, ahí, entonces de repente siente que el Señor le dice, deja de predicar y ponle tu anillo en la mano a ese joven, ¿no? Y él como que, claro, una cosa es que se lo ponga a gente como nosotros, pero él estaba todo Suzuki, todo sucio, todo zaparrastroso. ¿Cómo le voy a dar mi anillo? Entonces le va y como que peleando dice, deja de predicar y ponle el anillo. Entonces obedece al Señor y lo llama, joven, vení. Y él no quería venir, entonces dice, en nombre de Jesús vení. Y comienza a venir. Y él nota que cuando comienza a venir todo el pueblo, que toda la gente que estaba ahí en la campaña se da vuelta y comienza a mirar y se paran casi todos, ¿viste? A mirar. Y él como que no entendía mucho lo que era. Resulta que le dice que obedece al Señor y el Señor le dice, no ores por él, ponle el anillo y nada más. Entonces va, se quita su anillo, le pone el anillo en la mano de este muchacho y el muchacho cae hablando en lengua en el Espíritu Santo ahí en el barro, ¿verdad? Que porque había llovido la noche anterior, estaba barroso ahí, cae y él no entendía nada. Entonces sale de atrás,
Porque en esos lugares, no sé si han visto alguna prédica de ahí, que se tira que todos los otros pastores queden atrás, sentaditos mirando hacia el bueno. Un pastor de ellos dice que lo vio, que lo habían invitado a Abraham Pérez para que predicara, va y se pone a llorar ahí, lo abraza a este muchacho y quedaron, y luego entonces no entendía. Entonces va otro pastor y dice, ¿entiende lo que pasa, Abraham? Dice, la verdad que no sé, bueno, te cuento. Dice, este muchacho, que vos lo ves así, todo sucio, todo zaparastroso, ahí, este muchacho hace 5 años era el que Dios usaba, dice, para hacer milagros aquí en esta ciudad, para predicar el Evangelio, que hacían milagros extraordinarios, dice. Oramos, dice, por un avivamiento, dice, y el Señor nos contestó con este muchacho, con este varón. Y ahora dice, ¿qué le pasó? Y bueno, dice, de tanta actividad, descuidó su relación con Dios y unos brujos habían pagado a una muchacha para que lo sedujera, ¿verdad? Y bueno, él resistió para hasta que un día fue solo a un cierto lugar y bueno, la muchacha le ganó. Al otro día se despierta y le pone una carta que le decía, soy la hija de fulana de tal, de una bruja, me pagaron tanta plata para hacerte caer ahí, porque si tú sigues predicando aquí de esta manera ibas a convertir a toda la ciudad. ¿Qué pasó? En vez de venir a Cristo, ¿verdad? En vez de decir, perdón, me equivoqué, huyó, dice, y nadie sabía de él. Le contaba, nadie sabía si estaba vivo, si estaba muerto, los que sabían, algunos que lo habían visto en algunas construcciones abandonadas, que ahí se quedaba a dormir y todo, hasta que ese día, y lo más lindo, ¿no? Es cómo Dios hace las cosas, ese día, en ese momento, el muchacho fue ahí, como que volvió en sí también, ese muchacho escuchó de la campaña y dijo, Señor, si tú me amas, háblame. Porque después el muchacho contaba el testimonio y dice, yo fui hasta ahí y vos estabas hablando de otras cosas. ¿Verdad? Pero de repente con eso del anillo, ahí él fue, porque no estaba hablando, no era una campaña evangelística, en cierto modo, no estaba llamando a nada al altar, era de otras cosas, de salir a predicar y eso. Y bueno, Dios tocó y levantó a este varón. Le dio una nueva oportunidad, ¿verdad? Y el testimonio era esto que así se me pasa. Él dijo, si tú no me hablas, Dios, si tú no me vuelves a hablar como me hablabas antes, yo me quito la vida. Y cuánto habrán que ella tenía la pastilla metida en la boca. Ahí. Dios nunca llega tarde. Llegó justo en el momento y Dios le dio una nueva oportunidad. Este joven también se puede parecer a este hijo pródigo, ¿verdad? Que tenía todo. Desperdició todo, ¿verdad? Por descuidar, por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, lejos del tiempo de la voluntad de Dios, influenciado por los demás, quizás. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo volvió a perdonar, lo volvió a levantar. Y de la misma manera hace Dios con nosotros. Tal vez no hayamos caído en esos pecados que cayó este muchacho. Pero sí, hoy decimos, Señor, fui tomando decisión tras decisión que me doy cuenta que no fueron en tu voluntad. Y las que quizás fueran en el que tú me lo habías prometido, la tomé fuera de tiempo. No era el tiempo me apuré. Y hoy me duele todo eso y estoy sumergido aquí, no sé cómo salir de este lugar. Pido ayuda y nadie me da. Nadie me la da. Los amigos que tenía antes, que cuando yo tenía y los ayudaba, estaban por doquier. Ahora que yo estoy pidiendo un favor, nadie ahí me ayuda. Señor, solo tú puedes ayudar. ¿Y sabes qué? El Señor nos ayuda, el Señor nos limpia, el Señor nos perdona. Dice la Biblia que el Señor hace fiesta si nosotros venimos a sus pies. Por eso Él nos va a reedificar, ¿verdad? Pero para eso tenemos que reconocer y decir, Señor, me equivoqué. La verdad, Señor, me equivoqué. Y no solo quedarnos con el decir, Señor, me equivoqué, sino y venir y decirle al Padre, ¿verdad? En oración, en la casa de Dios, decirle, Señor, me equivoqué. ¿Y sabes qué? El Señor te perdona, te vuelve a levantar. De repente tú, antes de apartarte, tenías cierto lugar, ahí, cierto estatus. Que no te importa ese lugar, porque lo vas a recuperar. Que lo que te importa es recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas, que eso nos importa, ¿verdad?
A este muchacho no le importó, cuando fue a ir a la casa del padre, no le importó decir, papá, haceme de nuevo tu hijo, dame otro chique, no sé, hacías algo, necesito plata, ¿verdad? No, hazme como uno de tus jornaleros, con eso me alcanza. Y sin embargo, el padre lo devolvió la dignidad de ser hijo de Dios. Dios nos va a bendecir de una manera grande. Amén. Lo sé, lo creo, ¿verdad? Vendrán momentos duros, ¿sí? Vendrán momentos difíciles. Pero si permanecemos firmes en el Señor, tomados de la mano de Él, ¿verdad? Que cada decisión que vayamos a tomar, ¿verdad? Consultemos al Señor. No tomemos decisiones que no están en la voluntad de Dios. No tomemos ninguna decisión que no esté en su voluntad, porque después vamos a pagar las consecuencias nosotros. No tomemos ninguna decisión que esté fuera del tiempo de Dios. Y no tomemos ninguna decisión por lo que los demás nos digan. No, sino que sea por nosotros, confiando en que el Señor está con nosotros. Como Moisés dijo en una ocasión, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos quite de aquí, no nos lleve. No quiero que vaya un ángel tuyo ahí enviando, abriendo camino. Quiero que seas tú con nosotros caminando en el desierto. Y esa tiene que ser nuestra decisión. Si la decisión que vamos a tomar, la presencia de Dios no va a ir con nosotros, quedémonos quietitos. No nos movamos. Pero si Dios está con nosotros, avancemos, que vas a ver cómo Dios va a reedificar tu vida, va a reedificar tu familia, ¿verdad? Y lo que ahora te parece imposible, que ves decir, mi nieto va a estar cada vez peor, vas a ver cómo Dios lo va a tocar, cómo Dios lo va a sanar, cómo Dios lo va a traer a los pies de Él, ¿verdad? Y vas a ver a toda tu descendencia bendecida, porque así dice la Biblia. Así dice la Biblia que serán bendecidas nuestras generaciones, nuestra descendencia van a ser bendecidas. Tus hijos van a ser bendecidos, tus nietos van a ser bendecidos, tus bisnietos. ¿Quién tiene bisnietos? Bueno, seguro, ¿eh? Van a ser bendecidos, porque Cristo está en su familia, porque Cristo está en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, sigue siendo derramado sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu perdón, Señor, se manifiesta cada día en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces fallamos por hacer cosas a lo loco, Señor, por tomar decisiones, Señor, sin consultarte. Y a veces, Señor, te consultamos, pero terminamos haciendo lo que queremos, Señor. Y de repente estamos ahí metidos en algo que no imaginábamos, que no esperábamos, Señor. Padre, pero sabemos que si extendemos nuestras manos hacia ti, Señor, tú no nos abandonas, Señor, y tú extiendes tu mano también para levantarnos, para quitarnos de ese lodo cenagoso, Señor, de ese pozo de la desesperación, Señor, y poner nuestros pies sobre la peña, sobre la roca, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptar, Señor, Padre, a reconocer que muchas veces nos equivocamos, Señor, y que necesitamos, Señor, pedirte perdón, Señor, y decirte que me equivoqué. A veces también, Señor, ayúdanos, Señor, a pedir perdón a aquellas personas que hemos lastimado, que hemos ofendido también, Padre. Porque muchas veces andamos por ahí ofendiendo y lastimando, Señor, sin importar a nada, Señor. Y necesitamos reconocer nuestros errores, Señor. Necesitamos pedir disculpas, pedir perdón, Señor, no solamente a ti, sino a la persona que quizás hemos ofendido, Señor. Padre, y también ayúdanos, Señor, a recibir tu perdón, Señor. Porque muchas veces, Señor, tú nos perdonas, está ahí tu perdón, pero nosotros como que pensamos que tú eres un Dios castigador, que tú eres un Dios ahí que anda con el látigo, y no nos damos cuenta de que tú eres un Dios perdonador, que tú nos amas, Señor. Que no hay nada que nosotros podamos hacer, Señor, para alcanzar el perdón, sino que tú perdones por gracia y misericordia, Señor, por un favor inmerecido, Señor. Por eso, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vuelves a dar una oportunidad más, Señor, en este año, Señor. Gracias, Señor, porque mientras hay vida y esperanza, Señor, Padre. Gracias porque tenemos en ti esperanza para nuestro futuro, Señor. Tenemos un porvenir por delante, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a reedificar nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Vas a restaurar nuestras familias, Señor. Vas a sanar, vas a salvar, vas a rescatar a nuestros hijos, a nuestros nietos del mal camino, Señor, y lo vas a encaminar en el camino de la salvación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, pedimos, Señor, que seas tú